Hemos estado estudiando sobre los cánones de Dort y hoy hemos llegado a nuestra parte final del curso. Básicamente vamos a desarrollar los últimos dos cánones, el número 4 sobre la gracia y el número 5 sobre la seguridad de la salvación. Primero recordarles que los cánones de Dort en su orden original responden al orden de la remonstrancia arminiana y no al orden como lo conocemos en el acróstico TULIP o doctrinas de la gracia. Entonces, esto siempre para que lo tengan en cuenta el orden que estamos siguiendo. En la clase pasada revisamos un poco el tema de la expiación y concluimos que la propuesta calvinista de la expiación es una expiación limitada, es una expiación particular. Pero en segundo lugar, también concluimos que la doctrina sobre el pecado de los calvinistas nos lleva a pensar en una depravación total, no una depravación parcial, sino total, y a prescindir del concepto de gracia preveniente que habían acotado los arminianos en su remonstrancia. De esa manera, quedamos con un hombre totalmente depravado, el cual está muerto en sus delitos y pecados y no tiene ningún mérito ni capacidad posible para volver a la vida. Y según este canon, pues solamente se requiere la agencia externa de otra persona que lo traiga de muerte a vida, y esa agencia es la agencia de Dios. Entonces, así es como llegamos a relacionar ese punto 3 del canon con el punto 4 sobre la gracia, porque podemos pensar entonces qué se entiende por gracia o qué entendía por gracia los calvinistas. Yo lo que hago en estos puntos es simplemente eh, copiar algunos apartados de los artículos de los cánones de Dort, porque cada canon tiene muchos artículos, cada canon puede tener entre 12 a 15 artículos, entonces gastaríamos muchísimo tiempo leyendo todos los artículos de cada canon. Yo siempre saco un artículo, digamos, el que me parece que nos lleva al punto del debate, y lo que hago es copiarlo para que ustedes lo puedan leer y lo puedan seguir. Así que el extracto que he traído es este sobre la gracia de los cánones de Dort, que dice: Dios no le debe esta gracia a nadie, porque ¿qué le debe Dios al que no tiene nada que dar que se le pueda devolver? De hecho, ¿qué le debe Dios a alguien que no tiene nada que dar sino el pecado y la falsedad? Y básicamente el concepto de gracia de los calvinistas en este canon es muy claro, ¿no? Dios no está obligado a darle esa gracia a nadie. Y quiero aclarar, pues no están hablando de lo que más adelante se conoció como gracia común, y que Luis Berkhoff en su teología sistemática explica por qué el concepto de gracia común pues es un concepto bien acotado, aunque hay teólogos contemporáneos como lo fue R.C. Sproul, que no estuvo de acuerdo con ese concepto, sino que prefirió cambiarlo como el concepto de bondad general. No es de esa gracia de la que están hablando los calvinistas aquí. Ellos no están hablando de esa gracia común o bondad general o amor de beneficencia. Ellos aquí están hablando de una gracia salvadora, lo que llamaba Agustín de Hipona gracia operante o gracia operativa, que es aquel llamado divino eficaz en el corazón del hombre pecador, de tal manera que el hombre pecador en sí mismo no tiene ningún mérito, ninguna gracia, ninguna capacidad de elegir a Dios ni de volver a la vida. Pues es de esa gracia de la cual están hablando los calvinistas, y básicamente está ligada al canon número 3 sobre el pecado. Como lo dice la segunda pregunta: ¿qué le debe Dios a alguien que no tiene nada que dar sino el pecado? Y esto
pues tiene mucho sentido y mucha lógica con el canon 3 de la depravación total, porque partimos de la presuposición de que el hombre no tiene nada más que dar sino su pecado. En él no hay nada bueno, absolutamente nada bueno, ningún ápice de bondad, ningún mérito, por muy pequeño que sea, no hay absolutamente nada bueno. Así que este cuarto canon parte del contenido del tercer canon de la depravación total. Por lo tanto, como una especie de conclusión, la persona que recibe esta gracia debe y da gracias eternas solo a Dios, no es a otra persona, solo a Dios. La persona que no la recibe no se preocupa en absoluto de estas cosas espirituales y está satisfecha consigo misma en su condición. Y aquí era lo que quizá hablábamos un poco en la clase pasada con la pregunta de Gaspar, cuando hablábamos del tema de que si verdaderamente un incrédulo desea que el Señor cambie su corazón. Y básicamente, si nos sujetamos al testimonio bíblico, nos damos cuenta de que no es posible. O sea, no es posible que un incrédulo desee no ser incrédulo. No es posible porque el deseo de no ser incrédulo ya es un deseo bueno y es un deseo alineado con el plan de Dios, con su plan salvador o redentor. Y un incrédulo pues no puede tener ese deseo porque entonces ya no sería incrédulo, ya sería creyente, ¿verdad? Entonces, los calvinistas parten de esa premisa y aquí están tratando como de concluir. O sea, la persona que recibe esta gracia, y estamos hablando de una gracia especial salvadora, es la que le da gracias a Dios. Porque la persona que es consciente de dónde el Señor lo ha traído, de muerte a vida, qué era él antes y qué es ahora, cuál es el cambio que él ha venido dando según esa gracia de Dios, que no podía dar antes sin esa gracia de Dios. Pero el incrédulo obviamente no piensa esto porque no va a tener el deseo de cambiar de su condición. Quizá pueda tener un pensamiento moralista en cambiar de una posición moralmente correcta a otra posición moralmente correcta, ¿no? O quizá de ser menos malo. Pero no puede tener un deseo piadoso, sincero, puro de querer ser otra persona, porque si lo tiene ya no es incrédulo, ya es un cristiano. Entonces no le preocupa el cambio, ni siquiera le preocupa esta gracia. Por lo tanto, pues está satisfecho consigo mismo en la condición en la cual él está. O bien, en la confianza en sí misma, se jacta vanamente de tener algo que le falta, ¿no? Y es la descripción típica de un incrédulo, la altivez y el orgullo que domina e inunda su corazón. Y es por eso que cuando se le predica a una persona del Evangelio y se le dice o se le quiere hacer consciente de su pecado, pues se toma a la ligera y dice, ok, yo sí soy un pecador y ya. Otros dirán, pecador yo, sí. Digamos que hay un esfuerzo en aceptar de que sí son pecadores. Y es el orgullo y la soberbia, y los que lo toman a la ligera igual, son soberbios y orgullosos porque saben que hay un Jesús, pero no están interesados en entregar sus vidas a Él. Así que básicamente la descripción que hacen los calvinistas aquí del hombre incrédulo es un hombre depravado y del hombre creyente, pues es el único que puede responder de manera lógica, es decir, es el que ha recibido la gracia de Dios, el que puede darle gracias a Dios por esa eterna salvación. Además, dicen, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, debemos pensar y hablar de la manera más favorable acerca de aquellos que profesan externamente su fe y mejoran sus vidas, porque las cámaras interiores del corazón son desconocidas para nosotros y obviamente entramos allí como en un terreno bastante complejo porque finalmente, ¿quién sabe quién es salvo? ¿No? Y pues podríamos tomar el texto que dice, por sus frutos os conoceréis, aunque pues ese texto también tiene un contexto muy particular y es el contexto de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, ¿no? Por sus frutos conoceremos a los falsos maestros. Sin embargo, el enfoque del Nuevo Testamento en la vida de un verdadero creyente son los frutos, y Santiago
en el capítulo 2 pues dice también que la fe sin obras es muerta. Ahora, ¿hasta qué punto el fruto de una persona es completamente seguro para determinar que es un verdadero creyente? ¿No? Y ponernos en la posición de jueces. Quizá hay un primer juicio que nosotros podemos hacer basado en el testimonio de la Escritura y quizá determinar este es un creyente o este no porque le conocemos, porque compartimos con él, porque sabemos sus debilidades. Sin embargo, aún ahí podemos estarnos equivocando. Y mucho más cuando no conocemos a la persona, sino que simplemente hacemos un juicio de valor con lo que escuchamos de terceros, pero no conocemos a esa persona. Y lo que dicen los calvinistas es que van a haber personas que van a dar cierto fruto, ¿sí? Que pareciera un fruto digno de arrepentimiento, pero del cual nosotros no vamos a estar seguros de que verdaderamente han recibido la gracia de Dios, la gracia salvadora. Sin embargo, los vamos a tener por creyentes hasta que se demuestre lo contrario. Es eso lo que dice este punto. Ya cuando se demuestre lo contrario, por su condición, por su estilo de vida, pues podemos decir, quizá no es cristiano, ¿no? Pero hasta este punto, cuando una persona escucha el Evangelio y parece reaccionar al Evangelio con fe, y parece que su vida está cambiando, pues debemos asumir la presunción de que es un verdadero creyente hasta que se demuestre lo contrario. Ese tema es un tema muy interesante porque pasa mucho con los niños que crecen en el Evangelio o en las iglesias locales, ¿no? Los padres luchan mucho con eso porque finalmente cómo tratar a ese niño, ¿no? Y pues por testimonio bíblico sabemos que nace con el pecado original y por ende pues va a tener pecados actuales, ¿no? Sin embargo, está escuchando el Evangelio continuamente, está yendo a la iglesia, pero en ese periodo de niñez, digamos que no podemos juzgar al niño por un fruto digno de arrepentimiento como el del borracho, como el de la prostituta o como el del vicioso, ¿no? Que pues es muy evidente que un borracho, pues algo ha ocurrido en él cuando deja de tomar, o una prostituta cuando sale de su trabajo de prostitución, o un vicioso cuando deja el vicio. Uno dice, pues hombre, algo ocurrió porque ya no lo volvió a hacer, hay un cambio. Pero en el caso de un niño, por ejemplo, es muy complejo porque el niño se comporta moralmente bien, tiene un comportamiento moralmente correcto. Entonces, quizá esta idea también, la idea de que un niño que crece en el Evangelio es un cristiano hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cuando se demuestra lo contrario? Cuando ese niño crece, cuando ya es un adulto y puede expresar públicamente realmente quién es él, en qué cree, cuál es su comportamiento, su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de comunicarse, y allí se hará un juicio de valor. Mientras tanto, quizá lo podemos tomar como un cristiano hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y obviamente, pues, predicándoles el Evangelio. Y el tema que tiene que ver con la gracia, pues es que cuando se predique el Evangelio de Dios, pues evidentemente es allí donde la gracia opera. La gracia salvadora opera. También se le llama llamamiento eficaz en el área de la soteriología. Un pecador a través del Evangelio. Y ese llamamiento eficaz no es otra cosa que gracia irresistible, gracia salvadora. ¿Sí? Entonces, los calvinistas entendían bien esto y continúan diciendo, pero por otros que aún no han sido llamados, debemos orar a Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Sin embargo, de ninguna manera debemos enorgullecernos de ser mejores que ellos, como si no hubiéramos distinguido de ellos, como si nos hubiéramos distinguido de ellos. ¿Qué quieren decir? Pues hombre, se hace un llamado cuando se predica el Evangelio en el culto. Hay personas que responden a ese llamado, hay personas que no responden.
Las personas que no responden, pues se suele acotar a eso el concepto de llamamiento general. Es un llamamiento general para todos los que escucharon, sin embargo no es un llamamiento eficaz porque no respondieron. Pero van a haber algunos que sí responden a esa predicación del Evangelio. Van a haber unos que el Señor les va a dar vida a través de ese llamado. Entonces en ellos ya no hay un llamamiento general, en ellos hay un llamamiento eficaz. Y ese llamamiento eficaz no hace mayor o mejor al que lo recibe que al que no lo recibe. Eso es lo que los calvinistas están diciendo. O sea, el que ha sido llamado eficazmente por Dios, el que no se ha podido resistir a su gracia, no es mejor que el que simplemente recibió un llamamiento general, el que simplemente no pudo responder porque está muerto en sus pecados. O sea, no es mejor en el cual se hace eficaz el llamado que en el que no se hace eficaz el llamado. No es mejor. ¿Por qué? Porque es que no depende de sus méritos porque no los tiene, no depende de sus obras porque no le alcanzan, no depende de su capacidad porque no la posee. Es un don de Dios, es una obra divina, es una obra monergista divina que solamente Dios hace y actúa en el corazón del muerto. Entonces, el que recibe eficaz de parte de Dios no es mejor que el que no lo recibe. Es una cuestión de gracia, es una cuestión de gracia. Dios ha decidido dotarlo de una gracia especial, de una gracia salvadora. Dios ha decidido hacer eficaz en él el llamado a través del Evangelio. Es una cuestión de gracia, es una cuestión de la voluntad soberana de Dios. Y es por eso que este cuarto canon de la gracia irresistible, pues está íntimamente relacionado al primero de la elección. Porque es que finalmente a los que Dios elige, a ellos son los que Dios llama eficazmente. A los que Dios elige, a ellos es a los que Dios les imparte esa gracia irresistible especial. Hace eficaz en ellos ese llamado, a los que eligió la fundación del mundo. Entonces, los cánones de Dort sostienen la cadena, es una cadena lógica, la cual no se rompe de ninguna manera. Y eso es lo que estamos viendo en, en este cuarto canon sobre la gracia. ¿Y por qué decidí escoger este párrafo especialmente? Porque me parece que es uno de los párrafos más dicientes, uno de los párrafos como que nos deja ver el significado de la gracia para los calvinistas. No es algo del hombre, y lo leímos al principio, no es algo del hombre, es todo, absolutamente todo de Dios. Se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Él, y eso es lo que básicamente los calvinistas están tratando de mostrar. Ahora, ¿por qué responden de esta manera? Responden de esta manera porque los arminianos habían dicho o habían hablado de una gracia preveniente y luego de una gracia cooperativa. Y esa gracia cooperativa, pues evidentemente sí le da mérito al hombre. O sea, quiere decir que la gracia preveniente capacita al muerto para que coopere con su salvación. Y cuando el muerto, haciéndose de la gracia preveniente, coopera con su salvación, entonces tiene mérito, tiene mérito. Y lo que están haciendo los calvinistas con este canon es eliminando todo mérito humano en su salvación. O sea, el hombre no tiene ningún mérito en su salvación de ninguna manera, de ninguna manera. Y ya, pues ustedes conocerán algunos textos bíblicos muy interesantes. Muchos son llamados, pocos los elegidos, y se da mucho en los evangelios, como el Señor una y otra vez habla de un grupo selecto de personas. La famosa parábola del sembrador, solo en aquellos en los cuales se siembra la semilla en una buena tierra, es la semilla que finalmente crece y da su fruto, ¿no? El resto de otros terrenos, pues no son los terrenos adecuados para que la semilla crezca y dé su fruto. ¿Y eso se debe a qué? Bueno, en el sentido del significado de la parábola, se debe a la gracia de Dios. O sea, básicamente es la gracia de Cristo, es la gracia de Dios operando allí, ¿no? Entonces, podríamos ver algunos textos significativos a favor de la gracia irresistible, a favor del llamamiento eficaz.
Podemos ir a Efesios capítulo 2, por favor, primero que todo, como para poner la base aquí. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Es un texto que ya vimos, pero creo que es bueno repetirlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí está de nuevo el grandioso pero de la salvación. Pero Dios, no el hombre, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren el propósito, aquí hay una obra intencional de Dios, no improvisada, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Básicamente esta unidad de pensamiento refleja cómo la obra de la salvación se debe a la gracia de Dios. Ese pero Dios es gracia, pero Dios no es otra cosa que gracia. Ese es el pero Dios. Y como lo leímos en Tito capítulo 2, pero cuando se manifestó la bondad de Dios vuestro Salvador, ¿no? Pero cuando se manifestó, ese pero cuando se manifestó no es otra cosa que gracia. Y miren lo que dice el texto, versículo número 8, porque por gracia sois salvos. Y aquí la palabra gracia, bueno, está prescindiendo de cualquier obra humana, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora vayan conmigo a Romanos, por favor. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 también. Este texto es muy interesante. Romanos capítulo 4. Versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Note esto. Pablo está tratando la fe no como una obra humana. Y esto era lo que el catolicismo romano en la Edad Media acentuó, ¿no? Y en el Concilio de Trento también lo acentuó. La fe como una obra humana, como un aporte humano. O sea, el Señor sale a nuestro encuentro, pero para que eso sea efectivo yo debo creer. Y esa fe, como la estoy poniendo yo, porque el Señor no cree por mí, yo soy el que creo, se me cuenta como una obra.
Pero Pablo aquí no está contando la fe como obra, sino como gracia. Porque mira lo que dice, mas al que no obra, sino cree, o sea que lo contrario de obrar es creer, lo contrario de hacer una obra es la fe. O sea que aquí Pablo está en sintonía con Efesios capítulo 2, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí en Romanos, Pablo contrasta la fe de la obra. O sea que la fe salvadora no es una obra humana, la fe salvadora es la gracia de Dios, o sea, es una obra de la gracia de Dios, pero no es una obra humana. Si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Y ese su fe no habla de fuente, de procedencia, ¿no? Como quieren decir su fe, o sea, la fe que está en ti, que proviene de ti, de la cual tú eres la fuente, ¿no? Ese su fe está hablando del sujeto que la posee, o sea, que la activa. Y el sujeto que la posee es el hombre, no es Dios. Pero la fuente de su fe es Dios. ¿Sí? Ahí hay un asunto interesante. Yo he escuchado a muchos arminianos decir, sí, pero entonces si tú dices que la fe es un don de Dios, pues básicamente el hombre es un robot, porque si la fe con la que el hombre cree viene de Dios, entonces finalmente, ¿qué pasa con el hombre? Es como si fuese una máquina. Y hay una mala comprensión allí, porque finalmente el que cree es el hombre. Y Pablo lo entiende, su fe, el que cree es el hombre. Es que nadie está negando que el hombre no crea. No, el hombre cree, el hombre tiene que creer en Cristo. El hombre tiene que creer en Dios, en su palabra. El hombre es el que cree. ¿Cuál es el asunto? Es la fuente de su fe. La fuente de su fe no es el hombre, es Dios. Entonces hay un asunto allí que podemos nosotros distinguir. Una cosa es la procedencia de la fe y otra cosa es el sujeto que la posee. Y la procedencia de la fe es Dios. Dios es la fuente, de él procede, pero el sujeto que posee la fe, que la activa, o sea, que digamos que la pone en acción, es el hombre. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, en este texto de Romanos. Y al texto de Hechos, vamos a Hechos capítulo 7. En el famoso Hechos, el texto de Hechos capítulo 7, en el cual Esteban está acusando al Sanedrín de resistir al Espíritu Santo. Yo les explicaba en un momento, en una clase pasada, lo que significa, pero creo que en este canon se ajusta perfectamente. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y era claro que el Sanedrín judío había resistido al Espíritu Santo por tanto tiempo, y era claro que en representación ellos de todo el pueblo de Israel habían resistido al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habló por boca de los profetas muchas veces y el pueblo de Israel fue duro de corazón. Pero ¿hasta cuándo un individuo puede resistir al Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo un individuo puede resistir al Espíritu Santo? Hasta cuando el Espíritu Santo se lo permita. Esa es la respuesta. No hasta cuando el individuo quiera dejarlo de resistir, no. Porque si es incrédulo, en su corazón hay incredulidad, lo va a resistir hasta su muerte. Pero ¿hasta cuándo lo va a dejar de resistir? Hasta cuando el Espíritu Santo se lo permita. O sea, una vez el Espíritu Santo entre a su vida y cambie el corazón de piedra en un corazón de carne, no se puede resistir. O sea, ya la gracia es irresistible. No puede pelear más. Lo único que tiene que hacer es rendirse a los pies de Cristo y saber que el Señor le ganó esa lucha, esa batalla, ya quedó rendido a sus pies. No puede hacer nada. Hasta allí.
que el individuo le puede resistir. O sea que la gracia es irresistible, finalmente, para los que han sido llamados de manera eficaz. Revisemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Dice Pablo: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y Pablo habla aquí de un llamamiento eficaz, ¿no? Dignos de su llamamiento, el que llama es el Señor, y cumpla todo propósito de bondad en nosotros, para que el nombre del Señor de Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y finalmente, leamos otro texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo desde el 12. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién se debe ocupar de su salvación? El hombre. Dios no se debe ocupar de su salvación porque Él no está siendo salvado de nadie. Los que están siendo salvados son los hombres. Son los hombres los que se deben ocupar de la salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, Dios es la fuente, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es la fuente de mi querer, Él es la fuente de mi hacer. Cuando escucho algunas preguntas arminianas, una de las acusaciones que hacen en sus preguntas es esta: pareciera que en la gracia irresistible el Señor trae obligado al hombre a sus pies. O sea, como que el incrédulo no quiere, es decir, el hombre dice no quiero, no quiero, no quiero venir, pero el Señor aún así lo trae obligado. Eso es gracia irresistible. No, no es así, porque Pablo en Filipenses es claro, Dios es el que produce el querer. Dios produce el querer. O sea, la gracia irresistible lo que hace es que cambia el corazón del hombre, de tal manera que el hombre quiere venir a Cristo. El hombre quiere venir a Cristo. Así que cuando el hombre es llamado, ese llamado le hace querer venir. Es como una especie de romance, como una especie de enamoramiento. Es como que el Señor enamora a sus elegidos, los enamora con su llamamiento, de tal manera que no hay forma de no querer venir, no hay forma de no querer venir, no hay forma de no hacer su voluntad, no hay forma, es una atracción, es un enamoramiento, es un romance con el Señor que no podemos explicar, es un misterio. Esa es la gracia irresistible. O sea, no es que el Señor trae obligado a la persona sin querer venir. No, no. Todo el que viene a Cristo viene porque quiere venir a Cristo. Toda la persona que viene a Cristo viene porque quiere venir. Pero ¿quién le ha dado el querer venir? Dios, porque Dios es la fuente. Entonces primero le cambia el corazón y una vez que le cambia el corazón, ese hombre quiere venir. Y recuerda la historia de Lázaro. El Señor le dijo a Lázaro: ven fuera, y Lázaro salió. ¿Y por qué salió? Porque estaba vivo. Estaba vivo. El Señor había hecho una obra de vivificación en Lázaro, de tal manera que Lázaro responde al llamado, quizá una obra inmediata, pero Lázaro viene porque está vivo. O sea, el llamado de Cristo no solamente lo resucita, sino que el llamado de Cristo le pone en su corazón el querer venir al llamado de Jesús, o sea, el querer responder a su llamado. Y eso pasó literalmente.
pero con la salvación y la gracia pasa espiritualmente. Cuando el Señor nos llama, nosotros queremos venir. No venimos obligados a Él, no. Nosotros queremos venir. Eso es lo que pasa. Entonces, este concepto sobre la gracia podríamos poner irresistible. Esa gracia finalmente es resistible o como aparece en el Ordo Salutis, llamamiento eficaz de Dios. Muy bien, entonces, si hay alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar del punto 4, bueno, este es el tiempo. Pastor, ¿cuáles son esos hijos de ira de que habla Efesios? ¿Por qué hijos de ira y a quiénes se los identifican, en qué época, en qué tiempo, en qué espacio? Si tú revisas el texto de Efesios capítulo 2, que es el texto que menciona, mira la forma como Pablo se refiere. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir Pablo? Que todo aquel que está fuera de Cristo es un hijo de ira. Todo aquel que está fuera de Cristo. O sea, todo aquel que es un incrédulo, todo aquel que cumple lo que Pablo dice aquí, que vive en la corriente de este mundo, que vive conforme al príncipe de la potestad del aire, que vive en desobediencia, que vive en los deseos de su carne, que hace la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Esa persona es un hijo de ira. ¿Qué quiero decir? Que está bajo la ira de Dios. Y nosotros, que ahora somos cristianos, éramos ya tiempo pasado hijos de ira. Entonces, si hacemos la pregunta en el presente, hoy, ¿quiénes son los hijos de ira? La respuesta, según el contexto, el texto, sería el incrédulo. El incrédulo es un hijo de ira, porque cumple estos requisitos que Pablo menciona aquí, el incrédulo. Y Juan, en el capítulo 3, nos dice que el que rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pregunta, ¿quién es el que rehúsa creer en el Hijo? Bueno, no es otro que el incrédulo. Rehusar a creer es ser incrédulo, es no creer. O sea, que el incrédulo es el que está bajo la ira de Dios. El incrédulo es el que es hijo de ira, llamado aquí por Pablo. Ahora, lo interesante es que nosotros antes de ser cristianos éramos incrédulos. Por lo tanto, nosotros en la condición de incredulidad en la que estábamos, éramos hijos de ira y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero una vez creímos por la gracia de Dios, esa ira que estaba sobre vosotros desaparece. Desaparece porque se hace una especie de intercambio. Es como si el Padre tomara esa ira que estaba sobre nosotros y se la aplicara a Cristo en tiempo pasado, se la aplicara a Cristo, de tal manera que nos libra de esa ira a nosotros. Y ya nosotros, como lo dice Pablo, éramos por naturaleza, éramos lo mismo que los demás, pero ya no lo somos. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Por gracia sois salvos. Pastor, era porque hemos entendido, yo había entendido, o se habla en otros contextos de la historia de la salvación, en que los demás son criaturas de Dios, no todos son hijos de Dios. Se hacen hijos de Dios cuando Dios les da la potestad de ser hijos de Dios por la gracia, por su misericordia, por su amor. Por tanto, entendía yo que los demás
eran simples criaturas o siervos, pero no hijos, no de la casa de Dios. A menos que podamos intuir, éramos hijos, pero como éramos llamados y escogidos y estábamos en pecado, ahora sí somos hijos de obediencia por la gracia, por el Espíritu Santo. Entendía yo así eso. Puede ser, aunque mira el contexto, mira lo que dice el texto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, Pablo está hablando en un presente. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los incrédulos. O No sea, sé, Pablo aquí no está hablando simplemente de que nosotros, como éramos elegidos, entonces éramos hijos de ira, porque como éramos elegidos, éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de obediencia. No, porque es que no éramos hijos. O sea, no éramos hijos. Cuando usted estaba incrédulo, usted no era hijo de Dios. ¿En qué sentido usted era hijo de Dios siendo incrédulo? Usted era hijo de Satanás siendo incrédulo. ¿Cuándo se hace real la adopción? Cuando usted cree. Recuerda el ordo salutis. El Señor te predestina, el Señor te llama eficazmente, el Señor te hace nacer de nuevo, te da fe, te da arrepentimiento. Con esa fe tú crees y eres justificado y eres adoptado. O sea que nosotros solamente podemos hablar de adopción cuando una vez creímos. Antes de creer, nosotros no podemos hablar de adopción. O sea, nosotros éramos hijos de Satanás. Nosotros éramos hijos del diablo, nosotros éramos hijos de desobediencia, nosotros éramos hijos de ira, nosotros éramos hijos de pecado. Eso éramos nosotros, hijos de pecado, hijos del diablo, hijos de desobediencia. Pero una vez creemos, somos hijos de Dios. O sea, eso hay que entenderlo porque a ver, la salvación tiene digamos, dos esferas. La esfera desde la mente de Dios, que es el decreto divino en el cual Él nos eligió antes de la fundación del mundo, pero está la esfera histórica, la esfera temporal, la esfera real, la esfera dentro de la historia universal. Y dentro de esa esfera humana, nosotros siempre no hemos sido hijos, nosotros éramos hijos del diablo en esa esfera humana. Y nosotros venimos a ser hijos de Dios es cuando creemos. Antes no lo éramos. Ahora en la esfera divina, pues éramos elegidos, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir. Ahora, yo creo aquí que cuando Pablo dice en los hijos de desobediencia, no está hablando de los hijos de Dios. O cuando habla de los hijos de ira, no está hablando de los hijos de Dios. Está hablando de los hijos del diablo, de los hijos de pecado, de los hijos de desobediencia. Yo creo que se refiere a eso. y no tendrá una connotación con Israel, que eran hijos de Dios y se volvieron rebeldes, incrédulos, desobedientes. No, porque aquí esta carta se dirige ya en el contexto de la iglesia, ¿sí? Bueno, Sí, en el contexto de la iglesia. Aparte, mi hermano, los israelitas nunca fueron hijos de Dios por adopción en términos de salvación. Solamente aquellos que creyeron la promesa. El resto de israelitas no eran hijos de Dios de la misma manera como Pablo lo habla aquí. Ellos eran hijos de Dios como nación, como ente político. Recuerda que Israel, la nación, es llamada hijo de Dios, hija de Dios, pero no en términos espirituales, o sea, no en términos de que cada israelita es un hijo espiritual adoptado por Dios como nosotros, no significa eso. era el Es en primogénito. términos nacionales, es en términos nacionales, en términos políticos, en términos Primogénito. políticos primogénito, pero en términos políticos, o sea,
no es en términos espirituales, porque si fuera en términos espirituales, cada uno de los israelitas hubiese sido salvo, Así es. pero eso no pasó. O sea, solamente algunos israelitas fueron salvos. O sea, que hay un sentido en que los salvos eran hijos de Dios en el mismo sentido en el que lo somos nosotros. Pero hay otro sentido en que toda la nación de Israel como ente político era llamada hijo de Dios, pero eso no era sinónimo de salvación. Así es. Buenas tardes, pastor. Hago una pregunta. Bueno, como se está hablando de la gracia, quiero saber cuál es la diferencia que existe entre las diferentes etapas del periodo de la humanidad en cuanto a la gracia. Es decir, gracias antes de la caída, Adán y Eva, después de la caída, después de la regeneración y en la eternidad, o sea, en el cielo. ¿Es la misma gracia en todos los tiempos? ¿Existió gracia en Adán y Eva? Porque Adán y Eva, algunos teólogos dicen que en el huerto del Edén, Adán y Eva no necesitó de fe porque ellos hablaban directamente con Dios. ¿Existía gracia en Adán y Eva? ¿Por qué? Si existía gracia en Adán y Eva, si la respuesta es afirmativa, ¿por qué, de qué gracia o qué gracia necesitó Adán y Eva? ¿De qué tenía que arrepentirse o ser regenerados si ellos fueron creados directamente por la mano de Dios? Es decir, se necesitó gracia en Adán y Eva. La cuestión que también está sobre la gracia, ¿cómo se explica el término que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios? O sea, primera pregunta, ¿qué diferencia existe en las diferentes etapas del periodo de la humanidad? Antes de la caída, después de la caída, en el creyente y en la eternidad. Segunda pregunta, ¿existió gracia en Adán y Eva? Y la tercera, ¿cómo se explica el término que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios? Esas son tres preguntas en una ahí con referente a la gracia. Bueno, ante la primera pregunta, evidentemente sí hubo gracia cuando el Señor creó a Adán y Eva. Luis Berkhoff explica muy bien por qué, porque era necesario que Adán y Eva experimentaran gracia de Dios. Cuando ustedes pueden leer, está en la teología sistemática de Berkhoff en el capítulo de la salvación, de la soteriología. Ahí él habla sobre la gracia común y luego habla sobre la gracia salvadora. Y lo que explica Berkhoff, que a mí me llama la atención, es que evidentemente Adán y Eva estaban siendo sostenidos por la gracia de Dios. O sea, cuando Dios los creó, Dios no los dejó como el deísmo, que el deísmo dice Dios creó el mundo y lo dejó rodar como las manecillas de un reloj, pero Dios no actuó en providencia con el mundo, ni lo sustentó, ni lo guió, ni lo dirigió, ni lo gobernó. Ese es el postulado básico del deísmo. No, nuestro Dios no es deísta. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una vez el Señor crea a Daniel, su gracia los sostiene a ellos. O sea, su gracia los preserva, su gracia los sostiene en santidad. Es por eso que se sostienen en santidad. Ahora, ese no es el problema. El problema es entonces por qué pecaron. Así es. O sea, si finalmente el Señor los está sosteniendo por su gracia y finalmente son buenos, en ellos no hay pecado, en su corazón no hay pecado. Bueno, ¿por qué pecaron? Y uno puede responder filosóficamente porque eran mutables, porque el Señor los creó con mutabilidad y por ende una criatura mutable tiene la posibilidad de cambiar. O sea que Adán y Eva tenían la posibilidad de mejorar o de desmejorar. Eso es lo que es la mutabilidad. En términos de teología propia, Dios
la inmutabilidad es que Dios sigue siendo el mismo. Dios no puede mejorar ni desmejorar. Entonces, en el caso de Adán, él tenía la posibilidad de mejorar o de desmejorar. Eso es lo que se llama mutabilidad. Y en términos filosóficos, pues evidentemente al tener la posibilidad de lo uno o de lo otro, pues él podía en su responsabilidad humana asir cualquiera de las dos posibilidades y caer o mejorar, ¿cierto? Eso lo entendemos, digamos, filosóficamente hablando, encaja, pero debemos reconocer que detrás de eso hay un misterio. O sea, hay que reconocer que hay un misterio, hay un misterio, hay una situación allí que San Agustín, como lo vimos nosotros cuando estuvimos hablando de Agustín, hablaba de ausencia del bien, ausencia del bien. Quizá, ¿qué quiso decir Agustín con la ausencia del bien? Pues puede ser esa gracia de Dios que preservaba a Adán y Eva, como si el Señor en su soberana voluntad hubiese permitido que esa gracia se ausentara de ellos y por eso cayeron. Posiblemente lo que Agustín llama ausencia del bien, ¿no?, en Adán. Sin embargo, hay un misterio, ahí en ese punto hay un misterio, sin duda hay un misterio, que creo que en la Biblia no lo encontramos, no se nos explica, y si vamos más allá, entramos en el campo de la especulación, entonces ya entramos a considerar otros asuntos que no nos competen. Debemos callarnos de la vida calle y hablar. Una vez que el hombre peca, ¿qué pasa con Adán y Eva? Pues obviamente el Señor les revela su gracia a través de una promesa, Génesis 3:15. Así es. Y Adán y Eva creen la promesa. ¿Y por qué yo sé que creen la promesa? Porque Adán llama a su mujer, eso está en los últimos versículos del capítulo 3, la llama Eva. Y el nombre Eva significa madre de todos los vivientes. Y esa declaración en hebreo está muy relacionada a la promesa de Génesis 3:15, la famosa promesa o protoevangelio, sí, donde el Señor promete que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la simiente de la serpiente. Y al parecer Adán cree la promesa porque el nombre Eva significa eso, madre de todos los vivientes, pero no simplemente madre de los vivientes, sino madre de todos los vivientes que aplasta cabeza. Esa es la connotación del nombre, o sea, madre de todos los vivientes que en relación a la promesa aplasta la cabeza de la serpiente, o sea que muy posiblemente Adán esperaba que su esposa Eva diera a luz ese hijo que quizá derrotaría al engañador, al tentador que les engañó en el Edén. Y Eva, en el capítulo 4 del versículo 1, cuando se habla de Caín, dice que le llamó Caín, porque por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y esa es el nombre Caín, esa expresión por voluntad de Jehová he adquirido varón, también está en consonancia con la promesa de Génesis 3:15 o simiente. Como decir, por voluntad de Jehová he adquirido simiente, semilla, fruto, descendencia. Queriendo decir, muy posiblemente Eva esperaba que ese primer hijo fuera quizá el hombre que pelearía con el tentador y lo derrotaría. Sin embargo, pues no fue así, ¿no? Vemos que fue el gran asesino y mató a Abel. Y Set, cuando en Génesis 5, finales de Génesis 4, se le da el nombre Set, se le pone el nombre a Set por aquel que mató Caín, o sea, como en sustitución de aquel que mató Caín, Abel. O sea, se puede ver en el nombre, en los nombres como la esperanza de los padres en que quizá uno de sus hijos fuese esa simiente, quizá uno de sus hijos fuese aquel que derrotaría al tentador. O sea que eso a mí personalmente me lleva a creer que Adán y Eva fueron salvos. Una vez cayeron, creyeron la promesa, la gracia irresistible del Señor, pues obviamente los cobijó. Ahí hay un misterio.
Ahí hay un misterio, en el seminario acá pues lo hemos debatido, bueno, no debatido porque eso no es para debatir, eso simplemente es como para cosas interesantes que de repente uno piensa y tiene que reflexionar porque no son tan fáciles de digerir. Y una de ellas es esta. Adán y Eva fueron creados por Dios, ya lo sabemos. Eran hijos de Dios. Eran hijos de Dios porque eran buenos. Tenían las cualidades de Dios, digamos, los atributos comunicables. Pero una vez pecan, ¿qué pasa con ellos? ¿Siguen siendo hijos de Dios o dejan de ser hijos de Dios? Y esa pregunta nos ha llevado muchas veces a reflexionar, es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo digo que siguen siendo hijos de Dios a pesar de que pecaron, entonces yo no puedo hablar de salvación en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque siguieron siendo hijos de Dios. O sea, ellos no tuvieron fe, no tuvieron necesidad de creer de esa fe salvadora porque siguieron siendo hijos de Dios. Entonces ese es un primer problema. Pero si yo digo que cayeron, o sea, que dejaron de ser hijos de Dios cuando pecaron, entonces se puede presentar la posibilidad de que un hijo de Dios caiga de la gracia. Entonces, notan que las dos cosas son bastante complejas, pero eso hace parte de la reflexión, obviamente, de ese momento transitorio del paraíso a la caída. O sea, hay un momento transitorio que creo yo que es un misterio, que solamente Dios lo sabe y que la Biblia no nos dice mucho al respecto. El caso es que a partir de Adán y Eva, todos los hombres que son salvos por gracia. Ningún ser humano se salvó por obras, ningún ser humano. Entonces, el dispensacionalismo herético, porque ustedes entienden que hay un dispensacionalismo no herético y hay un dispensacionalismo progresivo, pero el dispensacionalismo herético afirmaba que los hombres, o creaba la posibilidad de que los hombres del Antiguo Testamento se salvaban por obras y que los hombres del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, se salvan por gracia. Bueno, eso no es así. Todos los hombres en el Antiguo Testamento se salvaron por gracia. Abraham se salvó creyendo la promesa. Eso es gracia. Y una vez viene Cristo por primera vez, se confirma el plan. O sea, se sigue salvando a las personas por gracia. Ellos se salvaban por gracia en aquel que ha de venir y nosotros somos salvos por gracia en aquel que ya vino. O sea que siempre la salvación ha sido por gracia. Nunca la salvación ha sido por obras. El único que alcanza salvación por obras fue Jesús. Fue Jesús. Porque la única manera de que Él nos diera salvación a nosotros es que Él obedeciera perfectamente los mandamientos de Dios, como lo dice Gálatas 4, nacido bajo la ley. O sea, Cristo nace bajo el pacto de obras. Cristo nace bajo el pacto de obras que Dios estableció con Adán. O sea, que a Cristo se le exige y se le demanda perfecta. Él sí obedeció perfectamente para darnos vida eterna a nosotros. De resto, ningún ser humano en el mundo alcanza ese mérito con obras porque no lo puede alcanzar, sino que dependemos de un sustituto, que es lo que se conoce como obra expiatoria, ¿sí? Que es la muerte sustitutiva de aquel que tiene la deuda penal y ese que sustituye cancela esa deuda penal. Entonces, desde ese punto de vista, la salvación siempre ha sido por gracia y siempre será por gracia. Y una vez estemos en el reino eterno, sin lugar a dudas, la gracia nos sostendrá. ¿Y por qué estoy seguro? Porque en el reino eterno la posibilidad de pecar no existe. O sea, no existe más. Y la razón por la cual creo yo que no existe la posibilidad de pecar es porque la gracia de Dios que nos acompañará en el reino eterno será una gracia tan eficiente, tan especial, que evidentemente no permitirá de ninguna manera
que en nosotros se cree la más diminuta posibilidad de pecar, como la hubo en Edén. Entonces el estado del reino eterno es un estado mayor que el estado que tenía Adán y Eva. Pero no quiere decir que la gracia en el cielo va a ser mayor que en Adán y Eva y que en la vida después de la caída. No sé si la palabra correcta sea mayor, no estoy seguro que sea la palabra correcta, pero sí vamos a vivir una gracia diferente, porque la gracia que hoy recibimos de salvación en Cristo es una gracia que permite un pecado remanente, pero en el reino eterno es una gracia que ni siquiera permite la posibilidad de pecar. Entonces, no diría que es mayor, porque creo que es la misma gracia de Dios, pero creo que opera de manera diferente según el plan redentor de Dios. Que es un misterio también, podríamos decir. También es un misterio, correcto. Y es un misterio, ¿por qué? Porque si no existe la mínima posibilidad de pecar, pregunta, ¿seríamos inmutables? Exacto. Esa es la pregunta que surge. ¿Seríamos inmutables? Si respondemos que sí, como Dios, no puede ser. Porque esa cualidad la posee solo Dios. Entonces, ¿cómo sería el estado de inmutabilidad en el reino eterno? No lo sabemos. Es un misterio. Y si no somos inmutables, entonces la gracia de Dios preserva nuestra mutabilidad, pero sigue siendo un misterio. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Evidentemente, lo que quiere decir es que donde hubo más pecado, más la gracia de Dios se dejó ver. Por ejemplo, cuando Pablo predica el Evangelio lo que hace es que en primer lugar acusa, en primer lugar refleja la condición caída del hombre. Y una vez el hombre reconoce su condición caída, su perversidad, su incapacidad, en él sobreabunda la gracia en el sentido de que cuando él cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, evidentemente está creyendo una persona que ni siquiera tenía la capacidad de creer. Eso es sobreabundar la gracia. O sea, el hecho de que el hombre sea consciente de su pecado, de su bajeza, de su debilidad, de su maldad, pero una vez cree en Cristo, puede decir, en mí sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque ni era moralmente correcto, ni era bueno, ni tenía capacidad, ni tenía voluntad, ni tenía deseo, ni tenía nada, pero de un momento a otro, ahora creo, ahora amo lo que odiaba, soy nueva criatura, tengo voluntad, puedo decidir, puedo buscar a Dios, puedo desearlo, puedo amarlo, puedo adorarlo, puedo exaltarlo. ¿Qué es eso? La gracia abundante de Dios en mi bajeza, en mi pecado. Ahora, esa expresión en el Antiguo Testamento tiene una connotación muy especial, y era que el pueblo de Israel, cuando se jactaba y se enorgullecía y era un pueblo altivo, el Señor lo castigaba. O sea, la gracia de Dios no resplandecía sobre el pueblo, sino la ira de Dios. Pero una vez el pueblo, digamos generaciones del pueblo de Israel, reconocía su propio pecado, se humillaba, el Señor entonces les hacía ver su gracia. ¿Por qué? Porque el solo hecho de humillarse, el solo hecho de reconocer al Señor, el solo hecho de intentar venir a Él, ya es abundancia de gracia. Entonces ese texto realmente aplica, es para todos aquellos que hemos creído. Para el incrédulo no aplica ese texto porque el incrédulo no lo entiende, porque en él no ha abundado la gracia. Y ahora es más exigente, pastor, que en la ley, en el nuevo pacto. Es más exigente la gracia ahora en el nuevo pacto que en la ley, ¿cierto, pastor? ¿En qué sentido? En el sentido de que anteriormente la ley era no cometerás adulterio, pero yo ahora te digo que solamente con mirar a una mujer ya cometiste adulterio en tu corazón. No matarás, pero si yo te digo ahora que si tú odias a un hermano, ya te convierte en un asesino. En ese sentido, Jesucristo le hizo más exigente la gracia.
Bueno, ese es un tema que se puede discutir en el sentido de que no estamos seguros cómo los hombres piadosos del antiguo pacto interpretaron los 10 mandamientos, porque es muy posible que los hombres piadosos interpretaran los 10 mandamientos como Jesús. Es muy posible que David, por ejemplo, entendiera que no adulterarás, pues no era simplemente cometer el acto. ¿Y por qué yo tengo esa presuposición? Porque cuando yo leo los salmos davídicos, me doy cuenta que aún David le dice al Señor que lo libre de malos pensamientos, que le examine su corazón y su mente aún de pecados que él ni siquiera está seguro que cometió. Y esas expresiones demuestran que estos hombres justos, piadosos, entendían la ley moral como Jesús la explicó. Punto. El punto no es ese, el punto es que la tradición judía, después del cierre del canon, en los famosos 400 años del silencio, la tradición oral judía y digamos los comentarios a la ley que hicieron los escribas, le añadieron a los mandamientos o los interpretaron con mandamientos de hombres o le quitaron el significado. Y es por eso que cuando Jesús está en el Sermón del Monte y Jesús explica cada uno de los 10 mandamientos en el Sermón del Monte, yo creo más es que lo que Jesús está haciendo está volviendo al correcto significado de los 10 mandamientos que se perdió en la historia de Israel. Y se perdió en la historia de Israel por la dureza del corazón de los hombres. De tal manera que habían fariseos que pensaban con todas las mujeres hacer mal, pero tenían su esposa y se justificaban en eso. Pero eso no quiere decir que los hombres piadosos del Antiguo Testamento pensaran como los fariseos pensaban. O sea, yo creo que Jesús, cuando explica los 10 mandamientos, no está trayendo algo nuevo realmente. Lo que yo creo que Jesús está haciendo es retomando la correcta interpretación de los 10 mandamientos que muy posiblemente estuvo en la mente de los piadosos de la época. Ok. Sí, Doctor Alejandro. Señor. Doctor Alejandro, mi pregunta sería la siguiente. Con la muy buenas tardes. Sí, señor. Para usted y para todos los hermanos. La Biblia nos denota o nos trata sobre las mentes entenebrecidas y las conciencias cicatrizadas, ¿sí? Esto se referiría a la depravación total, a la depravación parcial, o definitivamente es otro tema. Gracias, mi hermano, por tu pregunta. Yo creo que el texto base es 2 Corintios capítulo 4, cuando Pablo habla de la gloria del Evangelio, la gloria de Cristo en el Evangelio. Y él dice en el capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, si tú revisas este texto cuidadosamente, Pablo no dice que el Dios de este siglo le dio o le puso incredulidad al hombre, de tal manera que con dicha incredulidad se le cegó el entendimiento. Pablo no dice eso. Pablo dice es que el Dios de este siglo, en su contexto es Satanás, cegó el entendimiento del incrédulo. Ojo, no del creyente, del incrédulo, no del bueno, no, del incrédulo. O sea, el incrédulo, como su palabra lo indica, no cree. Por lo tanto, el incrédulo ya tiene un sesgo, o sea, el incrédulo no ve. El incrédulo no puede ver la gloria de Cristo en el Evangelio. El incrédulo no puede entender el Evangelio.
El incrédulo no puede recibir el evangelio. El incrédulo está ciego. Pero a pesar de su ceguera, Satanás le pone otra capa más. Es como decir, el incrédulo de por sí no ve, digamos, está ciego. Y Satanás, al incrédulo que está ciego, le pone unas gafas negras. Y uno se preguntará, ¿por qué? Bueno, porque el incrédulo es hijo del diablo, es decir, el incrédulo es objeto de la burla de Satán. Entonces, el texto nos dice que el incrédulo ve el evangelio, conoce el evangelio y Satanás le quitó el entendimiento. No, el texto dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que primero el incrédulo es incrédulo y como incrédulo no ve, y de repeso Satanás le termina de quitar cualquier mínima posibilidad. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, ¿qué significa? Significa que el entendimiento entenebrecido, significa que el tener el sesgo para no poder comprender el Evangelio es una obra o un fruto de la incredulidad del hombre. Eso es pecado del hombre. Es fruto del pecado del hombre. Eso es la conciencia cauterizada, fruto del pecado de incredulidad del hombre. Y Satanás usa eso para burlarse, usa eso para vanagloriarse, usa eso para someter, para subyugar. Eso es lo que hace Satanás. Pero el no ver el Evangelio, el tener la conciencia cauterizada, el tener un entendimiento entenebrecido, es fruto del pecado del hombre. ¿Esa situación sería parcial o de qué temporalidad estaríamos hablando? Total. Mira el texto. Mira lo que dice el texto. Es total. Porque mira lo que dice el texto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, según el texto, es total. La depravación aquí es total. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Bueno, Pablo en el versículo siguiente dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas, ¿cuáles son las tinieblas ahí? El sesgo del entendimiento de los incrédulos, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ojo, pero Dios, mi hermano, no dice el hombre. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. No dice, porque el hombre incrédulo vio la luz. No dice eso. O porque el hombre incrédulo, él resplandeció en luz. No dice eso. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, aquí hay una depravación total, hay una incapacidad total del incrédulo de ver la gloria de Cristo por su propia cuenta. No la puede ver. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios resplandezca en él la luz del Evangelio. Entonces, yo creo que el texto es muy claro para hablar de una depravación total. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos para que nos dé el tiempo. En el canon número 5, básicamente es el canon siguiente, sobre la seguridad de la salvación. A los que Dios llama, dicen los calvinistas, conforme a su propósito, a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y regenera por el Espíritu Santo, a estos les salva ciertamente del dominio y de la esclavitud del pecado, pero no les libra en esta vida totalmente de la carne y del cuerpo de pecado. Esto aquí es bien importante. ¿Sí?
Mira lo que dice, a esto le salva ciertamente del dominio y de la esclavitud del pecado. Eso es claro aquí. Pero no les libra en esta vida totalmente. Aquí está la palabra. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que una vez hemos sido salvos, el Señor nos salva del dominio y de la esclavitud del pecado. O sea, ya no somos esclavos del pecado. O sea, el pecado no nos puede dominar. No se puede enseñorear de nosotros. No se puede porque tenemos la capacidad de tener dominio propio, de obedecer los mandamientos de Dios, de crecer en el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Pastor, pero eso quiere decir entonces que somos perfectos. Quiere decir entonces que nunca más vamos a volver a pecar una vez somos salvos, de ninguna manera. Y los calvinistas dicen, sí, nos salvó del dominio y de la esclavitud, pero en esta vida no nos libró totalmente de la carne y del cuerpo de pecado. Lo que en teología se llama pecado remanente. Somos salvos, pero en nosotros aún hay pecado remanente. Y ese pecado remanente nos recuerda de dónde el Señor nos sacó y de la dependencia absoluta que debemos tener de Él. También sirve como un anticipo, es decir, cada vez que nosotros vencemos nuestras pequeñas batallas del pecado y salimos victoriosos, eso se convierte como un anticipo de la gran victoria en la segunda venida de Cristo sobre el pecado. Entonces, la existencia del pecado remanente en los creyentes tiene un propósito, ¿no? Recordarnos de dónde nos sacó el Señor, recordar la dependencia absoluta que tenemos de Él y como anticipo un anhelo ferviente por querer estar ya en el reino eterno sin ese pecado remanente. A causa de estos restos de pecado remanente que moran en el hombre, y también con motivo de las tentaciones del mundo y de Satanás, los convertidos no podrían perseverar firmemente en esa gracia si fuesen abandonados a sus propias fuerzas. Aquí los calvinistas están siendo contundentes. O sea, si una persona cree que puede sostenerse en pie, en santificación, por sus propias fuerzas, está muy equivocado. Porque no puede sostenerse en pie si el Señor lo abandona a sus propias fuerzas. O sea, si el Señor no lo acompaña y lo sostiene con su gracia, no puede sostenerse en pie. Pero fiel es Dios que misericordiosamente los confirma en la gracia que una vez les fue dada y los guarda, ojo con esto, poderosamente hasta el fin. O sea que para los calvinistas la salvación no se puede perder. La salvación está segura, sobre la seguridad de la salvación. Y esto arroja un principio, la famosa perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. ¿Qué significa eso? Que si el Señor los guarda poderosamente hasta el fin, es porque los santos perseveran hasta el fin. Si el Señor no nos guardase poderosamente hasta el fin, entonces los santos no perseverarían hasta el fin. Y ojo con esto. Esto también indica, y esta es la lectura calvinista de la seguridad en Cristo, que quien persevera en el creyente en primer lugar es Dios. Y una vez Dios persevera en el creyente persevera en Dios. Ese es el principio. Dios persevera en el creyente, una vez lo salva, y el creyente persevera en Dios. Ahora podríamos pensar en David, como en aquella terraza vio a aquella mujer, Betsabé, la tomó por mujer, se acostó con ella, y una vez se entera que está embarazada,
pues intenta por todos los medios que su esposo Urías Eteo, que era uno de sus valientes, se llegue a ella, digamos como para encubrir el embarazo, ¿no? Sin embargo, Urías Eteo era un valiente, era un hombre fiel al reino, y le responde como un hombre fiel al reino, ¿no? En tiempos de guerra, yo no puedo estar en la casa con mi mujer, yo debo estar dando mi vida por ti, oh reino, que son palabras de un hombre, digamos, bastante valiente y bastante fiel. Y como que pareciera que Urías Eteo entendía, digamos, el privilegio que era servir a su rey, dar su vida por su rey, como si el rey representara al rey de reyes y señor de señores como un rey vasallo, ¿no? Entonces, Urías Eteo, en lugar de irse para su casa, lo que hace, básicamente se va a la guerra y ocurre algo tremendo. Y es que David Joab, que en ese momento era el general de su ejército, era uno de los hijos de Sarbia, era un hombre muy malo. Digamos, crean toda una estrategia para que Urías Eteo vaya al frente de la batalla. Digamos que eran diferentes anillos de seguridad, ¿sí?, en los cuales trabajaba el ejército, de tal manera de que Urías Eteo podría estar en el primer anillo. Y una vez esté allí y vaya a la confrontación, el resto de sus compañeros dé un paso atrás y lo abandone en la pelea. Es una estrategia macabra y uno puede decir, wow, eso se le ocurrió al rey David, al hombre conforme al corazón de Dios. Sí, sí, se le ocurrió al rey David, al hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Después del pecado de David, que el Señor le trajo una serie de consecuencias, al parecer David duró casi un año en silencio, casi un año en silencio. Creo que hay un micrófono encendido, creo que hay un micrófono prendido. Ya, ok. David estuvo un año en silencio sin decirle a Dios nada. Perdió David su salvación, cayó de la gracia, nunca fue salvo, ¿cierto? Preguntan, ¿no? Sin embargo, vemos una acción que me llama profundamente la atención. David, en ese periodo de desánimo, de soledad y tristeza porque le había fallado al Señor, no busca a Dios. El Señor lo busca a él y le manda al profeta Natán. Y aquel hombre que tenía tantos corderitos, toma el corderito, el único corderito de este pobre hombre para hacer una fiesta. Y David dice, no, eso es injusto. Ese hombre merece morir. Y le dice Natán, pues ese eres tú, oh rey. Pero notan cómo es la dinámica del asunto. O sea, David no busca a Dios en su proceso de pecado, de decepción, de desánimo. Es Dios el que le busca a él. Es Dios el que le busca. O sea, Dios es el que persevera en David. Dios persevera en David. Y Dios persevera en David porque David es un elegido. Y una vez el Señor busca a David, David responde con arrepentimiento. ¿Sí? Y escribe pues el profundo salmo penitencial, Salmo 51 sobre el pecado y el Salmo 32 también sobre el pecado con Betsabé. Piensen en Pedro. Caminó 3 años con Jesús. Le dijo, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Hey, Pedro, canta el gallo y me negarás 3 veces. Y así pasó. Le negó 3 veces. Y cuentan los evangelistas que incluso hablaba blasfemias. ¿Qué hizo Pedro? Volvió al mar de Galilea a pescar, porque de allá lo sacó el Señor como pescador, según Lucas 5. Y Juan,
en los últimos capítulos, capítulo creo que es 20 del Evangelio, ya no le llama Pedro, sino que le llama Simón. Simón, haciendo como una especie de acto recordatorio, ¿cierto? De la antigua vida de Pedro. Y Simón está pescando en la barca. Él no está buscando a Jesús. Pero ¿saben qué ocurrió? Jesús resucita y va y busca a Simón a la misma playa, en el mismo mar. Y Simón lo ve de lejos y le dice las mismas palabras. Echa la red. O sea, es un acto bastante interesante porque Pedro no buscó a Jesús después de su caída, fue Jesús el que buscó a Pedro, o sea, Jesús perseverando en Pedro. Y una vez Jesús persevera en Pedro, Pedro persevera en él. Y le pregunta, ¿me amas 3 veces? Y 3 veces confirma su llamamiento eficaz en Pedro, pastorea mis ovejas. ¿Cuántas veces le falló Pedro a Jesús? Le negó 3 veces. ¿Cuántas veces fue confirmado Pedro por Jesús? 3 veces. Y lo hizo pastor de ovejas, ¿sí? De la iglesia. Entonces, la perseverancia de los santos, en primer lugar, es la perseverancia de Dios en los santos, en primer lugar. Y una vez Dios persevera en los santos perseveramos en Él. Es así de simple, ¿sí? Ahora, alguien puede pensar, pastor, entonces salvo siempre salvo. Sí, salvo siempre salvo. Pero para no caer en malas interpretaciones, diríamos así: sí, salvo siempre salvo, salvo siempre santo. ¿No? Y es que pensar que una persona que fue salvada puede hacer lo que quiera, pues es tener un concepto muy pobre del Evangelio. Porque cuando usted lee Efesios capítulo 1 se da cuenta que fuimos predestinados para buenas obras. Fuimos predestinados para santificación. Entonces, una persona que salva no se tira al mundo, que porque salvo hago lo que quiera. No, es precisamente, si una persona piensa así, precisamente está demostrando que no es salva. Entonces, es interesante esto. Ahora, una de las preguntas de los arminianos que se suele hacer es con base a la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos pareciera que tuviese como un lenguaje ambiguo sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Y es una pregunta que a uno le hacen. Por ejemplo, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pastor, ahí dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y lo que ocurre es que el autor a los hebreos utiliza un lenguaje bastante amenazador. Mucho. Cuando usted lee la carta a los hebreos, él está amenazando, reiterativamente está amenazando. Y la razón por la cual él la está amenazando es para producir en el corazón del oyente una reacción. Si el oyente es un incrédulo, no va a reaccionar ante la amenaza. Es que el incrédulo no reacciona ante la amenaza, a no ser que el Espíritu de Dios tome la amenaza y haga una obra eficaz en su corazón. Pero si el Espíritu de Dios no toma la amenaza y no hace esa obra eficaz, el incrédulo no responde a la amenaza. O sea, usted le dice al incrédulo, se va para el infierno, me voy para el infierno, con mujeres, con 10,000 mujeres, me voy feliz, dice. O sea, él no responde a la amenaza. Quien responde a la amenaza es el creyente.
Entonces, si hay un creyente, un verdadero creyente frío, que ha decaído y de repente va al culto y en el culto, supongamos que ese creyente ha dejado de orar, lleva sin orar 20 días, un mes, ¿cierto? Y el pastor en la prédica habla de la oración y dice, y si tú no estás orando, tú no eres un verdadero creyente, tú eres un incrédulo, tú eres un falso, tú eres un fariseo, tú eres un apóstata. El verdadero creyente que hace 20 días no ora, dice, ay, entonces yo qué vengo a hacer. O sea, reacciona, porque la amenaza le produce a él vida. O sea, la amenaza produce una reacción en el corazón del verdadero creyente. Él dice, entonces, ¿será que no soy salvo? Reacciona y se pone a orar. Esa es la dinámica que el autor de los Hebreos maneja con textos como estos, como con una amenaza, pero es para despertar el corazón de los verdaderos creyentes. Ahora, ¿por qué lo digo? Miren el capítulo 6 de los Hebreos. Miren el capítulo 6, porque hay una lógica. Y mire lo que dice a partir del versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, miren esto, y recayeron. ¿Recayeron de qué? Recayeron de su iluminación, recayeron del don celestial, recayeron de ser partícipes del Espíritu Santo, recayeron de gustar la buena palabra, recayeron de experimentar los poderes del siglo venidero. Ah, recayeron de todo eso. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, casi siempre los arminianos hacen esa pregunta. Vean, entonces, ¿de quién habla el autor a los Hebreos? Porque aquí parece que hay una persona salva. Miren, dice, iluminados, gustaron el don celestial, partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra, los poderes del siglo venidero. 5 características. Entonces el arminiano dice, 5 características de un verdadero creyente. Y mire lo que pasó, recayeron y ya no van a ser otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, cayeron de la gracia, perdieron la salvación. La pregunta es, ¿de quién está hablando el autor a los Hebreos? ¿Realmente está hablando de verdaderos cristianos o está hablando de falsos creyentes? ¿Cómo nos damos cuenta? Sigamos leyendo el pasaje, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Miren el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, un momentico, a ver. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, o sea, ¿de quién estaba hablando el autor a los Hebreos? ¿Notan el cambio que hace en el versículo 9? Él dice, pero en cuanto a vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Pues la audiencia, ¿no? Sus lectores originales, la iglesia. Esos son vosotros, la iglesia. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, es la iglesia. Entonces, ¿de quién está hablando antes? Versículo 7, versículo 6, versículo 5, versículo 4. ¿De quién está hablando? Pues mis hermanos, según la interpretación del contexto, está hablando de unas personas que, ojo con esto, fueron iluminadas, gustaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu, gustaron la buena palabra, los poderes del siglo venidero, pero no eran iglesia. No eran iglesia. ¿Qué eran entonces? Bueno,
a la luz del contexto de la carta a los hebreos, eran apóstatas, eran incrédulos que apostataron del conocimiento adquirido por la palabra de Dios. No eran verdaderos creyentes, no cayeron de la gracia salvadora, nunca la tuvieron. No perdieron la salvación, nunca la tuvieron. Entonces aquí surge la pregunta, pastor, ¿es posible que un incrédulo experimente estas cosas? El don celestial, iluminación, la buena palabra, los poderes del siglo venidero. Por supuesto que sí. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos en la Biblia de eso? Judas. Judas es el ejemplo. Judas fue iluminado por Jesús. Judas participó del Evangelio. Judas gustó el don del Señor. Tuvo al mismo Cristo de frente. Caminó con Jesús. Escuchó a Jesús. Judas gustó la buena palabra. Tuvo al mejor de todos los maestros de la historia enseñándole el Antiguo Testamento. Jesús participó de los poderes del siglo venidero. Cuando Jesús mandó a los discípulos a hacer milagros, mandó a Judas también, y dice el texto, les dio autoridad para echar fuera demonios y hacer sanidades. Y Judas estaba ahí. O sea que Judas hizo milagros, echó fuera demonios y sanó enfermos. Pero ¿qué pasó con Judas? Finalmente no fue salvo. Nunca fue salvo. No fue un verdadero creyente, fue un falso creyente. Entonces la famosa pregunta, pastor, ¿esto es posible que lo viva un incrédulo? Sí. O si no, dígame, ¿de quién habla Jesús en Mateo 7? Cuando dicen aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Notan? En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Quiénes son esos? Son estas personas de Hebreos 6, 4 al 8, pero el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, mis hermanos, este texto que es usado por los arminianos para hablar de que se cae de la gracia o se pierde la salvación, ahí está mal interpretado, porque en el mismo contexto nos damos cuenta que el autor no le habla a la iglesia, no está describiendo a la iglesia, está describiendo a los apóstatas. Y Judas es un gran ejemplo de eso. Ahora, yo creo que a nivel de interpretación, creo que no se aplica a todos los incrédulos. O sea, no todos los incrédulos gustan la buena palabra. No todos los incrédulos experimentan los poderes del siglo venidero. Yo creo que se refiere a un grupo selectivo de incrédulos. Y me inclino a pensar que se refiere más a aquellos hombres que entran a la iglesia cristiana, que conocen el evangelio teóricamente y que tienen el arte de engañar a la gente en el nombre de Cristo. Y que finalmente nunca les interesó realmente la salvación de las personas ni el reino de Cristo, sino que utilizaron el evangelio para ganancias deshonestas, utilizaron el evangelio para responder a sus propios intereses. Esos son los famosos apóstatas, los que predicaron sin ser convertidos, los que pastorearon sin ser creyentes, siendo incrédulos ellos, los que hicieron supuestamente milagros y una cantidad de cosas manipulando al pueblo de Dios. Y los vemos apostatando de la fe o los vemos pisoteando la sangre de Cristo. Entonces yo creo que en un significado mucho más reduccionista, creo yo que se refiere a esas personas, particularmente a los Judas, los que se meten en la grey, pero no son de la grey. Como dice Primera de Juan capítulo 2, salieron de nosotros porque no eran de nosotros y esto se dio para que nosotros supiésemos quiénes no eran de nosotros. Entonces, creo que es lo que significa, pero no quiere decir que la salvación de ninguna manera se pierda. Entonces, para los calvinistas,
La salvación es segura en Cristo, la salvación no se puede perder porque hay una perseverancia de Dios y en quien Dios persevera, ese persevera en Dios hasta el fin. Si hay alguna pregunta final para terminar el curso, entonces podemos darle el espacio. Podríamos decir de esos supuestos creyentes o incrédulos que participaron como Judas y estos de Hebreo, ¿se les puede calificar como las cizañas? Pues mira, mi hermano, lo que pasa es que la parábola de la cizaña y el trigo tiene una interpretación muy particular. Y es que cuando el Señor pone la parábola del trigo y la cizaña, en el contexto, la cizaña es el mundo. O sea, en el contexto, la cizaña no es como un grupo especial de personas que crecen al mismo tiempo que crecen, por ejemplo, los discípulos, por decir algo. Entonces, los discípulos crecen y con los discípulos crece cizaña, o sea, falsos discípulos. La interpretación de la parábola es el mundo, o sea, mientras la iglesia crece en un mundo lleno de cizaña, o sea, en el mundo, que el mundo es la cizaña. O sea, que cuando el Señor venga por segunda vez al mundo, que es la cizaña, y pase la hoz, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es una purga, ¿sí? Porque va a sacar a su pueblo de entre la cizaña del mundo. Esa es la interpretación de la parábola. Ahora, si vamos a aplicarlo como tú lo estás aplicando en términos de iglesia local, porque eh, el texto está en un contexto de iglesia local, o sea, hacemos parte todos de una iglesia local y tenemos pastores, maestros, predicadores, y de un momento a otro uno de esos predicadores bautizado, hizo la confesión de fe, miembro oficial, etcétera, sale con una cosa de esta, sale apostatando, sale contradiciendo, sale hablando mal. Entonces, podríamos decir, él es una cizaña en medio de la iglesia local. Quizá por principio sí, él es una cizaña, pero hay que entender la palabra. Lo que estamos queriendo decir es que él es el mundo. O sea, él es el mundo. No es que, no es que fue, digamos, eh, no es que se hizo cristiano un tiempo, no es que profesó un tiempo entre nosotros, no. Estuvo entre nosotros, pero representó al mundo entre nosotros. O sea que siempre y cuando relacionemos a ese hombre con el mundo, la interpretación de la parábola es correcta, porque no lo podemos desligar del mundo, es un representante del mundo, es ese apóstata que está ahí en medio de la iglesia. Como es tan flagrante las manifestaciones de Satanás en el mundo, pues detectadas por la iglesia y la misma Biblia, Pablo nos dice que él se disfraza como ángel de luz, se camufla. Por tanto, en ese contexto podríamos darle ese señalamiento. En ese contexto, absolutamente correcto. Buenas tardes. Pastor, otro versículo bastante controversial que utilizan los arminianos es este. Éxodo 32-33. Bueno, vamos a leerlo del versículo 31. Dice así, habla sobre la cuestión del becerro de oro, cuando estaba Aarón con Moisés, y dice, entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego
que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Versículo 33. Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. ¿Cómo se puede interpretar ese versículo? Porque algunos, los arminianos dirían, no, mira, aquí Dios lo puede borrar a uno del libro de la vida, o sea que uno ya es salvo y entonces Dios lo puede borrar. ¿Cómo se puede interpretar este versículo? En el contexto del pasaje, el Señor está dando una advertencia. Sí. Y recuerda el contexto, el pueblo había recibido la ley, se había establecido el pacto sinaítico, que es un pacto de obras, digamos en su naturaleza, es un pacto de obras. Si tú haces esto, vivirás; si tú haces esto, morirás, básicamente. Entonces, cuando el Señor dice, si peca, borraré, es una advertencia. Lo mataré, te mataré. Eso, es una advertencia, es una advertencia. Y la advertencia efectivamente es para el pueblo, así como el autor a los hebreos da la advertencia para la iglesia. Un verdadero creyente que escuche esto, pues efectivamente reacciona. Un falso creyente le da igual, o sea, no le interesa. Es por eso que cuando en las iglesias pentecostales, más que todo, se hace la oración de fe. Y en la oración de fe, la persona que repite, inscríbeme en el libro de la vida, ¿verdad? Esa persona que repite, inscríbeme en el libro de la vida, cuando escuche del pastor decir, por ejemplo, si tú estás en fornicación, serás borrado del libro de la vida, y ese creyente que ya es creyente esté en fornicación, esa advertencia le va a producir a él reacción. ¿Por qué? Porque se va a asustar, o sea, él va a decir, wow, ¿qué va a pasar? O sea, es decir, seré borrado, hay una amenaza y él reacciona. Pero en ninguna manera el Señor en Éxodo está queriendo decir que Él tiene un libro en el cual Él está escribiendo y borrando nombres, en el sentido de que si te portas bien te apunto y si te portas mal te borro, y finalmente no sé si estás o no porque depende de tus obras, ¿no? No, es una advertencia, es una amenaza que el Señor le está dando al pueblo. El que es de Dios reacciona ante la amenaza, el que no es de Dios sigue en su pecado indiferente porque no le importa la amenaza. Y obviamente en el contexto del pacto sinaítico, pues el Señor le había dado las tablas de la ley a Moisés. Y esas tablas de la ley pues iban a regir la conducta del pueblo y traían consecuencias para el pueblo. O sea que era también muy, digamos, muy interesante el lenguaje, como el Señor está diciendo, está hablando de un libro, pero al mismo tiempo le está dando las tablas de la ley a Moisés. O sea, tiene una relación íntima lo que está ocurriendo en ese momento. Pato, pero o sea, yo he encontrado también que hay algunos calvinistas reformados que dicen que es que el mismo Moisés está diciendo, mátame por la palabra ahí, tráeme del libro de la vida, es mátame, mejor prefiero morir, que tú me mates. No se refiere a eso, ¿no? Sí, pero igual el Señor no mató a Moisés. O sea, es simplemente una expresión de Moisés, pero el Señor no lo mató, lo cual indica que Moisés era un verdadero hijo de Dios, no era un falso creyente, porque el Señor no lo mató, le perdonó la vida, o sea, le preservó la vida a él y le preservó la vida a los suyos entre los desobedientes, porque recuerda que posteriormente se hace a un lado los que están de parte del Señor y los que no se hacen al otro lado, y estos los atraviesan con una espada. O sea que finalmente a los suyos el Señor les preservó la vida y a los que no eran suyos los mató. O sea que ahí no hay, pues no entiendo, no hay... En el caso de, por ejemplo, de Acab, en el caso de Usa, que Dios los mató, yo una vez le hice una pregunta a un pastor calvinista y dice, no, Dios sí puede matar a sus elegidos, pero prefiere mejor matarlos y salvarlos antes que, o sea, matarlos siempre y cuando ellos, por ejemplo, acá se arrepintió, sin embargo,
sin embargo Dios lo mató. Sí tiene un peso bíblico eso de que Dios puede matar a un elegido, pero es salvo. Sí, claro, por supuesto, pero no sé qué tiene que ver con la perseverancia de los santos. O sea, ahí es donde no logro como entender la relación. O sea, sí, el Señor puede matar a un hijo suyo, pues eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 con el hombre que se metió con la mujer de su padre. Claro, Y claro. más abajo dice Pablo, para que si llega a morir, si llega a perder su cuerpo, su alma no la perderá, hablando de la muerte. Pero no sé qué tiene que ver eso con la perseverancia de los santos. Claro, yo hice la pregunta porque es posible, digamos, pareciera aquí en mi ignorancia y en mi humanidad caída, de que Dios le perdonó la vida a muchos que sí cayeron, pero a otros por un pecado nada más los mató. Y a pesar de que los mató, los salvó. Pero a otros que cometieron varios pecados, por ejemplo, la vida de Sansón no fue muy buena. Sansón casi vivió una vida caída de la gracia. Y al final él se arrepiente y yo creo que Sansón fue salvo, igual ocurrió con Salomón. A pesar de que cayó con mujeres paganas, yo considero, pero no sé si usted me corrige, Salomón fue salvo. Entonces, tiene que ver la pregunta en el sentido de que, Ajá. ¿Cuál es la relación? ¿por qué alguno les perdonó la vida durante toda su vida, valga la redundancia, y a otros los mató instantáneamente? Pero, o sea, yo entiendo, la pregunta la entiendo, pero no la entiendo en el contexto de la perseverancia de los santos. O sea, ¿cómo se relaciona la pregunta con En la el sentido, perseverancia de los santos? Ahí es donde claro, no he podido hacer la conexión. claro, la pregunta es ¿por qué Dios no le permitió que él perseverara y tuviera una vida a la vejez y muriera de vejez natural, pero a otros sí le permitió que persevere y prácticamente llegaron al estado de vejez y murieron de muerte natural? Esa es Ok, pero no entiendo, mi hermano Gaspar, porque ¿qué tiene que ver la vejez con la salvación? No, pastor, no sé si de pronto lo voy a hacer, se lo voy a decir en otro Porque contexto. tú estás hablando de que perseveran hasta la vejez, pero Esteban murió joven y fue salvo. Sí, sí, exacto, Entonces, no sé cuál es la relación de la perseverancia de los santos con llegar hasta la vejez o morir joven. No sé todavía bueno, cómo lo estás conectando. bueno, uno como humano quisiera perseverar hasta el final y llegar a la vejez perseverando. Ese es el deseo de todo creyente nacido de nuevo, que Dios no lo permita que lo lleve a una cama y muera de un cáncer terminal. ¿Y por qué no? Porque Dios lo puede llevar, por ejemplo, cuando él le dice al caso de la inmoralidad sexual. Pero mi pregunta es, ¿y por qué no? O sea, ¿qué No, tiene que ver con que un verdadero creyente muera de cáncer terminal? o sea, la pregunta mía No es, puede, no puede morir un verdadero creyente de cáncer terminal. la pregunta mía es que el mismo Dios lo puede llevar a ese estado con tal de salvarlo. Dice, el tal se ha entregado a Satanás. Pero no necesariamente para salvarlo, mi hermano Gaspar. Lo lleva ya simplemente para afligirlo, para probarlo. Bueno, en el caso de USA, acá, ¿fueron salvos? Acá no, yo no creo que él haya sido salvo porque él murió como un pagano. Yo le hice la pregunta a un pastor reformado y dice que sí fue salvo, porque él se arrepintió. Y No, igualmente le hice de USA. Digo, no, sí, Dios a veces, él mismo puede matar a un salvo, lo puede matar, él mismo lo puede matar. pero es que Es un mi error, hermano, pero es es un que error decir eso. los dos ejemplos son muy diferentes. O sea, son muy diferentes. Usa es un caso, Acab es otro caso, Moisés es otro caso. O sea, son casos muy diferentes. Yo creo que Usa fue un piadoso que muere, pero no en términos de perseverancia de los santos. O sea, no tiene nada que ver con Usa. Él muere por situación de santificación y de instrucción, de preservar los elementos de instrucción. Eso no tiene nada que ver con la perseverancia de los santos. La muerte de Acab como un pecador, pues es que Acab, en mi opinión personal, nunca fue un incrédulo. Y la razón por la cual nunca fue un incrédulo, porque Judas, en la carta de Judas, lo menciona en el tiempo de Balaam,
Entonces yo no lo veo como un incrédulo, es un caso muy diferente. A Moisés fue un verdadero, Moisés fue un verdadero creyente, o sea, pero no, a ver, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con la perseverancia de los santos? O sea, no he podido entender el que el Señor mate a una persona, joven o vieja, con que la persona sea salva. No tiene nada que ver, pero la pregunta mía, pareciera que Dios estuviera haciendo acepción de personas, ese es el gran interrogante mío. O sea, ¿por qué a uno sí y a otro no? Yo sé que es soberanía de Dios, yo sé que es soberanía de Dios. ¿En qué sentido? ¿Por qué a uno le permite llegar a la vejez y a otro prefiere mejor antes de tiempo joven, como a Esteban le permitió que lo apedrearan? Porque era lo mejor. Era lo mejor. Si tú, dice que lo mató directamente él. Sí, pero era lo mejor, era lo mejor. Mi hermano, si tú le preguntas a un joven apasionado por Dios, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo me quiero morir ya. O sea, si usted me pregunta a mí, Pastor Alejandro, ¿usted quiere llegar a los 90 años y esto? Yo le digo, así como va el mundo, no. Yo que el Señor me lleve pronto. Pues, no sé, que no se demore mucho. Si este mundo cada vez va peor, yo prefiero que Él venga ya. O sea, es una cuestión espiritual muy distinta, es decir, no veo la relación con la perseverancia de los santos. No, sí, yo sé que no tiene nada de relación, estamos hablando de la soberanía de Dios ahí. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Hermano Gaspar, ¿por qué no me permite una clausura que no es ninguna pregunta, que se está yendo el tiempo, sí? Sí, tranquilo, ya, sí, puede preguntar, hermano.